Buenas noches, vamos a terminar con el último tema de las zonas de competencia. Estos son modelos con ecuaciones lineales de orden superior. Tenemos aquí, por ejemplo, una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Vamos a limitarnos a segundo orden en este caso, ¿no? Tenemos las condiciones de frontera, primera derivada y función no derivada. Pueden ser inclusive que nos den dos funciones derivadas, ¿no? O dos iniciales en diferentes puntos. ¿De acuerdo? Y el primer modelo que vamos a ver es el sistema resorte-masa. Particularmente un subcaso que es movimiento libre no amortiguado. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las fuerzas que siente el objeto van a ser únicamente la fuerza de un resorte. O sea, yo lo que tengo es una partícula, puede ser un objeto unido a un punto fijo a través de un resorte. Entonces, la única fuerza que, digamos, está ejerciéndose sobre el objeto es la fuerza del resorte misma, ¿no? Entonces aquí tenemos masa por aceleración es igual a la fuerza en X, ¿no? Que en este caso es la fuerza del resorte. La aceleración sabemos que es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Y la fuerza del resorte sigue la ley de Hooke, ¿no? Entonces aquí tenemos que es menos K por X. K es una constante, que es la constante del resorte, X es la posición. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, expando, muevo hacia una dirección la fuerza, o sea, si yo muevo hacia una dirección el resorte, o estiro más bien, por ejemplo, el objeto, ¿qué va a suceder? Que el resorte va a ejercer una fuerza en la dirección contraria. Y si comprimo, el resorte va a ejercer una fuerza en la dirección, va a tratar de expandirse, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí que la fuerza del resorte es igual a menos kx. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar el kx del otro lado sumando y luego divido entre m para dejarlo en la forma estándar. ¿Ok? Y ya me queda de esa manera. Voy a hacer un cambio de variable, o sea, a mi k entre m la voy a volver omega al cuadrado. Esto para simplificar un poco las cosas más adelante, ¿no? Y me queda que el omega es proporcional a la frecuencia, ¿ok? Entonces lo resuelvo aplicando la ecuación auxiliar y me va a quedar m al cuadrado más omega al cuadrado igual a cero, ¿no? Puedo pasar el omega al cuadrado del otro lado restando, le saco la raíz cuadrada, me va a quedar m igual a más menos omega i, ¿no? O sea, me queda imaginario. Por eso lo puse al cuadrado, para que cuando saque la raíz cuadrada ya me quede normal, ¿de acuerdo? Acuérdense que la función seno y la función coseno son periódicas. ¿Qué quiere decir? Que cada 2pi se repite lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada múltiplo de 2pi es una frecuencia. Por ejemplo, si mi omega vale 10pi, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que cada 2pi, como cada 2pi es una vuelta completa, entonces, pues, si divido 10pi entre 2pi voy a tener 5. ¿Eso qué quiere decir? Que cada segundo voy a hacer 5 vueltas, ¿no? Y eso es básicamente. Y el periodo es lo contrario, no, es cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa, es lo opuesto. Entonces, como es el recíproco, lo que hago es poner 2pi entre omega, ¿de acuerdo? Entonces tengo periodo y frecuencia. Ok, este sí fue el primer caso. El segundo caso es un poquito más complicado. Aquí lo que tengo es movimiento libre amortiguado. Eso quiere decir lo mismo, no tengo un resorte, pero ahora hay una fuerza adicional, que es la fuerza de fricción o de amortiguamiento, que es proporcional a una constante de omega, que es la constante de amortiguamiento, y es proporcional a la velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si el objeto se mueve muy lento, la fuerza de fricción va a ser bastante pequeña. Si el objeto se está moviendo muy rápido, la fuerza de fricción es bastante más alta, ¿no? Por eso es que cuando nosotros soltamos un resorte, generalmente se frena bastante rápido y ya después sigue oscilando muy lentamente, ¿no? Y se va deteniendo poco a poco. Pero digamos, la primera parte de la energía se disipa muy rápido, ¿no? Porque tenemos una constante mucho mayor al principio. Básicamente la idea, ¿no? También lo pueden ver cuando tenemos, por ejemplo, un barquito que lo soltamos en el agua, ¿no? Lo aventamos. Muy al principio se pierde casi toda la energía. Y luego ya avanza un poquito, ya más lento, ¿no? Y eventualmente se detiene. Pero la mayor parte de la energía se disipa rápido, ¿no? Entonces, porque la velocidad, digamos, afecta de manera lineal a la fuerza de fricción. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasarlo igual el otro lado sumando todo. Y vamos a renombrar cosas, ¿no? Divido entre m también para dejarlo en la forma estándar. Y lo que voy a hacer es que la beta entre m la voy a renombrar como 2 lambda. Esto me va a servir más adelante, ¿no? Para dejar más simple. Y nuevamente la k entre m la vuelvo a definir como omega al cuadrado. ¿Ok? ¿Esto cómo la resuelvo? Igual aplico una ecuación auxiliar. Entonces me va a quedar m al cuadrado más 2 lambda m más omega al cuadrado igual a cero. Aquí aplicamos la fórmula general de las cuadráticas, porque no sé qué forma va a tener esto, ¿no? Entonces aplico esta fórmula general de las cuadráticas.
Y me va a quedar menos lambda más raíz de lambda al cuadrado menos m menos omega al cuadrado. Si no hubiese tenido el 2 aquí, me iba a quedar un poquito más complicado. Básicamente por eso puse el 2 para simplificar un poco la cosa. ¿De acuerdo? Ya tenemos las dos soluciones. Recuérdense que había varios casos. Si tenemos raíces repetitivas, si tenemos raíces diferentes y si tenemos raíces imaginarias o más bien complejos conjugados, ¿no? ¿Cómo nos quedaría para que tengamos dos raíces diferentes? Pues básicamente que la lambda al cuadrado menos omega al cuadrado sea diferente de cero, sea mayor de cero de hecho. Y esto, acuérdense que la lambda al cuadrado, la lambda es proporcional a la fricción. O sea, acuérdense, la lambda es igual a la beta, que es el coeficiente de fricción entre la masa. Y el omega es proporcional a la constante de resorte entre m, ¿no? Lo que nos quiere decir es que es básicamente una competencia de ver quién gana. Si el componente de la fricción es mayor que el componente del resorte, vamos a tener algo que se conoce como movimiento sobreamortiguado, que es este, ¿no? El primer caso. Bueno, lo que va a pasar es que vamos a tener dos soluciones diferentes cuando planteemos la solución, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que yo pongo, estiro el resorte, lo suelto y se detiene en seco. O sea, no consigo oscilar ni siquiera una vez. ¿De acuerdo? Es el primer caso. Tengo dos raíces, pero digamos ambas son exponenciales decrecientes. ¿Por qué van a ser exponenciales decrecientes? Porque esta constante de aquí me va a dar menor que lambda. ¿Por qué? Porque tengo lambda al cuadrado, ¿no? Y la raíz cuadrada del lambda al cuadrado, pues es lambda. Y le estoy restando, antes de sacar la raíz, le estoy restando omega al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que como omega no puede ser mayor a lambda, porque si no ya no sería este caso, ¿no? Eso quiere decir que únicamente puedo poner un omega que sea menor a lambda. Entonces la resta siempre va a ser menor a lambda, ¿no? Si es un omega es muy pequeño, me va a dar un valor muy cercano a lambda, o si omega es demasiado grande, me va a dar casi cero. Entonces, en cualquier caso, siempre voy a tener aquí un número positivo, que nunca va a ser mayor al lambda. Entonces, por esa misma razón, siempre voy a tener un decreciente aquí, porque va a vencer el lambda, ¿no? Que es menos lambda. Y aquí igual. Solo que aquí le voy a sumar un pequeño valor y aquí le voy a restar un pequeño valor. En cualquier caso, digamos que se decrece y se decrece aún más rápido, porque tengo dos números negativos aquí. ¿De acuerdo? El siguiente caso es si tenemos que mi lambda cuadrado menos omega cuadrado es igual a cero. Este se llama movimiento críticamente amortiguado. ¿Qué va a suceder? Que como bien sabemos, como tenemos raíces repetitivas, porque todo eso se me va a hacer cero, o sea, todo esto de aquí, mis raíces me van a quedar igual a m igual a menos lambda y m2 igual a menos lambda, ¿no? Entonces tenemos raíces repetitivas. ¿Cómo se hacía? Se ponía una vez, ¿no? C1 a la menos lambda t. Y la segunda vez se le agregaba una t, ¿no? Por multiplicidad de 2. Y ya resolvemos esta, ¿no? Es muy sencillo realmente. Este es un caso, digamos que como que quiso oscilar una vez y se detuvo. Básicamente la idea. Quiso hacer una pequeña vuelta y no pudo más, ¿no? Pero es la idea, ¿no? Estuvo en el limbo en que un poquito menos de fricción o de amortiguamiento hubiese empezado a oscilar. ¿De acuerdo? Y ya el último caso es cuando mi lambda al cuadrado menos omega al cuadrado es menor a cero. Este es cuando, digamos, la parte de la fricción es muchísimo menor que el componente del resorte, ¿no? Entonces por eso vence este y al final me va a quedar un número negativo. Y este es el caso donde tengo complejos conjugados. Igual, tengo aquí el envolvente del seno y el coseno, que es una decayente, ¿no? Una exponencial decayente. O sea, va a empezar a oscilar, pero digamos la amplitud de la oscilación va a irse decreciendo poco a poco, ¿de acuerdo? Y el tercer caso es cuando tenemos movimiento forzado. ¿Eso qué quiere decir? La ecuación es muy similar, solamente que hay una fuerza adicional, que es una fuerza externa, que no es, digamos, parte del sistema en sí mismo. Generalmente es un motor, ¿no? Puede ser la gravedad, inclusive si tengo el resorte de manera vertical, ¿no? Puede ser muchos factores, ¿no? Pero el punto es que es una fuerza externa que se le aplica y esta fuerza, digamos, que va a afectar el sistema. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? De la misma manera, ¿no? Hacemos exactamente los mismos cambios de variables y vamos a llegar a la siguiente expresión. Como pueden ver, es casi igual. La diferencia es que tenemos aquí una f, ¿no? Una función fuerza, que es la función fuerza en sí misma dividida entre la masa, la f mayúscula, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues nuestra parte homogénea de la solución la obtenemos de la misma manera y después obtenemos la parte no homogénea. O sea, hacemos exactamente lo mismo que hemos estado viendo.
Hay una pequeña diferencia. En este caso, la solución, como les había comentado nuevamente, será la suma de la parte complementaria y la parte particular. Pero aquí hay una reinterpretación. Debido a que ya vimos que hay un factor de decaimiento, solo la parte complementaria tiende a decaer con el tiempo. Entonces se renombra como la solución transitoria. ¿Por qué? Porque solo está, digamos, presente la primera parte del movimiento del objeto y después de un tiempo, digamos, decae. Entonces ya lo único que vamos a tener es la solución permanente, que es la particular. O sea, la parte, digamos, del movimiento que se produce debido al motor que estamos introduciendo, o si no es el motor, puede ser algún otro factor, ¿no? Puede ser la gravedad, puede ser, no sé. Inclusive el motor puede ser varios tipos de motores, ¿no? Puede ser un motor armónico, puede ser un motor que emita pulsos, no sé, diferentes cosas. Entonces esa parte es la que va a vencer al final. O sea, cuando digamos pase una hora o un tiempo largo de que el experimento comenzó, únicamente vamos a tener la contribución del motor. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a ver unos casos que se resuelven igual, solamente que en este caso es un circuito. ¿Qué tenemos? Tenemos un circuito donde tenemos un inductor, una resistencia y un capacitor. Y una fuente de voltaje, ¿no? Es muy parecido al que vimos en el parcial anterior, solo que en el parcial anterior o teníamos capacitor o teníamos inductor. Ahora vamos a tener tanto capacitor como inductor. ¿Cuál es el detalle? Acuérdense que el inductor pues se resuelve con la derivada de la corriente. Ahora viene el capacitor, es proporcional a la carga. Pero si recuerdan, la carga es la integral de la corriente, ¿no? Entonces podríamos integrarla. Entonces tendríamos una ecuación derivo integral, lo cual complicaría un poco las cosas. Lo más fácil es derivar todo lo demás, ¿no? Como la operación opuesta de la integral es la derivada, podemos derivar la carga y obtenemos la corriente, ¿no? O sea, nuestra corriente va a ser la derivada de la carga respecto al tiempo. Y pues, la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿quién sería? Sería la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Bueno, regresando. Aquí tenemos la inducción, ¿no? L es la constante de inducción, la inductancia. R es la resistencia del resistor y la C es la capacitancia. ¿Ok? Divididos son entre L. eh, y nuevamente la R entre L la vamos a renombrar, ¿no? Como 2 lambda y 1 entre LC lo vamos a renombrar como omega al cuadrado. Y podemos hacer casi lo mismo que hicimos antes, ¿de acuerdo? La interpretación sería lo mismo. Tendríamos igual tres tipos de soluciones. Si la resistencia es muy alta, vamos a tener un voltaje que va a decaer muy rápido, ¿no? Y si la inversa de la capacitancia es mucho menor, vamos a tener un voltaje que va a fluctuar muchísimo más tiempo. Por recuerden que la capacitancia de cierta manera frena las fluctuaciones, trata de homogeneizar todo, ¿no? Para finalizar, vamos a ver un ejemplo, ¿no? En este caso tenemos un objeto de una masa de 1 kilogramo, el cual está unido a una pared fija, ¿no? Con una constante de resorte de 2 newtons sobre metro, ¿no? Aquí vamos a usar una constante de amortiguamiento, beta igual a 3 newton por segundo entre metro. Y finalmente, nuestras condiciones de frontera, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener dos. Nuestra velocidad inicial, que quiere decir la primera derivada de la posición, ¿no? Esta es igual a cero metros sobre segundo y nuestra posición inicial, o sea, x evaluado en cero, va a ser igual a 0.5 metros, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Lo primero es que sabemos que nuestra ecuación es de la siguiente forma, ¿no? O sea, tenemos la ecuación diferencial que habíamos visto, ¿no? O sea, el ejemplo clásico. Tenemos la segunda derivada de x más 2 lambda la primera derivada de x respecto al tiempo más omega al cuadrado por x, todo es igual a cero, porque es homogénea, ¿no? No tenemos un motor o algo adicional que esté complicando las cosas. Como habíamos visto, nuestras constantes, ¿cuáles son? Nuestra 2 lambda es igual a beta entre m y nuestra omega al cuadrado es igual a k entre m. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra lambda sería igual a beta entre 2m, ¿no? Habíamos visto que nuestra beta es igual a 3 newton por segundo entre metro y nuestra masa es igual a 1 kilogramo. Y como se divide entre 2, pues me va a quedar 3 entre 2 aquí, no me va a quedar 1.5. Pero tenemos que cancelar algo, ¿no? Porque arriba tenemos newtons y abajo tenemos kilogramos. Bueno, recordemos que un newton es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí vamos a dividir. Se cancela el kilogramo con el kilogramo, se cancela el metro con el metro, y el 1 entre metro sobre segundo al cuadrado se cancela con el segundo, y me va a quedar 1 entre segundo, ¿no?
Entonces me va a quedar 1.5 segundos inversos, ¿no? O 1 entre segundo, como lo quieran ver. Y así me queda la constante de lambda, ¿no? Después de la constante de omega cuadrado, la vamos a dejar como omega cuadrado. Podríamos sacar la raíz para tener omega luego, pero por el momento vamos a dejarla así, ¿ok? Entonces en este caso la constante es 2 newton entre metro, ¿no? Arriba. Tiene la constante de resorte. Entre 1 kilogramo, ¿no? Que es nuestra masa. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo mismo, ¿no? El newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Se cancela el metro con el metro, se cancela el kilogramo con el kilogramo y me va a quedar 2 entre segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué hacemos? Buscamos las soluciones, ¿no? Para eso tenemos que ver qué tipo de raíz son. Entonces vamos a evaluarla en las raíces, ¿no? En nuestra ecuación diferencial. Entonces, ¿nuestras raíces cuáles son? Acuérdense que las raíces son m igual a menos lambda más menos raíz de lambda al cuadrado menos omega al cuadrado, ¿no? Lambda ya habíamos visto que es igual a 1.5 segundos inversos, más menos la raíz, que sería 1.5 segundos inversos todo esto al cuadrado, restándole omega al cuadrado, ¿no? Que ya vimos que es 2 por segundo a la menos 2, ¿no? ¿Ok? Ya lo tenemos aquí. ¿Y qué podemos hacer acá? Primero vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Tenemos 1.5 segundos a la menos 1. Entonces me va a quedar 2.25 segundos a la menos 2, ¿no? Allá. Y le restamos los 2 segundos a la menos 2 que teníamos. Entonces se cancelan y me va a quedar 0.25, ¿no? En la raíz. Positivo. Al menos ya sabemos que tenemos raíces positivas. Entonces vamos a tener soluciones distintas, ¿no? La raíz cuadrada de punto 25 es punto 5 y la raíz cuadrada de segundo a la menos 2 es segundo a la menos 1, ¿de acuerdo? Y ya podemos sumar estas dos y entonces vamos a tener dos soluciones. La primera solución es m1 igual a menos 1 segundo a la menos 1 y la m2 es igual a menos 2 s a la menos 1. Aquí un detallista, m puede confundirse con la m de la masa, pero sería la m de la ecuación diferencial, de la auxiliar. ¿Ok? Entonces ya sabemos que son raíces diferentes, entonces nuestras soluciones van a ser de la forma de exponenciales, ¿no? Dos exponenciales distintas. Entonces nuestra x de t es igual a, la constante que no conozco, por e a la menos m1, ¿no? Que sería un segundo a la menos 1, ¿no? Todo eso por t. Más b igual a la otra raíz que sería e a la menos 2 por segundo a la menos 1 por t, ¿no? Todo eso es constante, realmente el segundo a la menos 1 es la unidad. Entonces a mí me dan dos condiciones iniciales. Me dan la posición inicial y me dan la velocidad inicial. Entonces para obtener la velocidad inicial yo necesito la primera derivada. En el primer caso bajo la constante, ¿no? O sea, el segundo a la menos 1 con signo menos y el otro bajo el menos 2 por segundo a la menos 1, ¿de acuerdo? Y ya tenemos aquí las dos ecuaciones que me van a servir. Entonces, las evalúo, ¿no? El primer caso habíamos visto que, entonces decíamos que en el primer instante tenemos 0.5 metros, ¿no? De desplazamiento. Y en el segundo caso teníamos una velocidad inicial de 0, ¿no? De 0 metros entre segundo. Entonces, acuérdense que estamos elevando e a la 0, ¿no? Entonces me va a quedar 1 y me va a quedar para todos los casos, ¿no? Entonces me va a quedar a más b igual a 0.5 metros. La otra ecuación me va a quedar con segundos a la menos 1, ¿no? Puedo multiplicar todo por segundo en la segunda ecuación para que se cancelen los segundos, ¿no? Tengo un segundo abajo, o sea, 0 metros entre segundo y tengo también segundo ya, ¿no? A la menos 1 en todo lo demás. Y entonces me va a quedar menos a menos 2b igual a 0 metros. Entonces ya tenemos las mismas unidades, puedo resolver. ¿Y la solución cómo quedaría? La solución quedaría a igual a 1 metro y b sería igual a menos 0.5 metros, ¿no? Entonces ya solucionamos este problema. ¿De acuerdo? Ok, esa sería la gráfica de la ecuación que acabamos de resolver. ¿Qué tenemos? Aquí comenzamos, ¿no? Comenzamos en 0.5 metros. Como pueden ver, aquí la curva está suave y luego se empieza a marcar, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzamos en el reposo, o sea, nuestra velocidad es cero, ¿no? Entonces, por eso no comienza muy abruptamente. Baja, obviamente aquí la partícula se empieza a detener conforme por la fricción y eventualmente se frena, o sea, no consigue oscilar, ¿de acuerdo? Si hubiésemos tenido una velocidad inicial negativa, o sea, y hubiésemos tenido una posición,
hubiésemos tenido una solución de esta manera, ¿no? O sea, ya la partícula, como pueden ver, comienza y abruptamente a bajar, porque nuestra velocidad no es cero, ¿no? Ahora bien, si nos hubiesen dado una posición cero, si comiences en el centro, ¿no? Pero una velocidad diferente de cero, tendríamos esta situación. Comienza aquí, obviamente la velocidad obliga a que la partícula se mueva hacia afuera, ¿no? Pero la fuerza del resorte lo jalaría hacia el centro, ¿no? De regreso, y la fuerza de fricción se encargaría de que la partícula se detenga, ¿no? Y es lo que pasa aquí. Si hubiésemos tenido una solución que fuese críticamente amortiguado, tendríamos algo así, ¿no? Sería un caso similar, comenzamos en el reposo aquí, y luego la fricción lo detiene, ¿no? También podríamos hacerlo con velocidad, ¿no? En este caso, como es críticamente amortiguada, consigue dar una pequeña oscilación, ¿de acuerdo? Pueden ver, llega, oscila un poco y se detiene. Ok, si hubiésemos tenido una solución compleja, tendríamos esta, ¿no? Tendríamos la forma de la curva aquí y tendríamos una envolvente. La envolvente, ¿qué quiere decir? Es la exponencial que, digamos, envuelve nuestra función sinusoidal. Esta obviamente no es la solución en sí, sino digamos que nos acota la solución, ¿de acuerdo? O que si hubiésemos tenido una posición inicial diferente de cero, pero una velocidad inicial igual a cero, ¿qué tendríamos? Una solución que tendría solamente el coseno, ¿no? Y comenzaríamos aquí, en uno en este caso, y la velocidad sería cero, ¿no? Entonces por eso comienza con la parte más suave de la curva aquí, ¿no? En el máximo, empieza a descender y empieza a oscilar aquí. Si hubiese pasado al revés, que me diese en posición igual a cero y velocidad diferente de cero, tendríamos una función sinusoidal. Comienza en el centro y luego la velocidad va para afuera, entonces la partícula se movería, y luego la fuerza de resorte lo jalaría y así empezaría a oscilar, ¿no? Lo único es que como tenemos fuerza de fricción, de amortiguamiento, la partícula se va deteniendo poco a poco, ¿no? Y en el último caso, si me dan una velocidad inicial que no es cero y una posición inicial que no es cero, tendríamos un caso muy similar, solo que no comenzaríamos ni en la cresta ni en la parte central, ¿no? Comenzaríamos en una posición diferente. ¿Ok?